Hola, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hablaremos sobre el regreso del GLP al Fondo de Estabilización de Combustibles. Para explicarnos qué implica esto, nos acompaña el señor Aurelio Ochoa, experto en hidrocarburos. Bienvenido. Eh, muy buenas tardes a vuestras órdenes. Bien, esta semana ya se anunció el retorno del GLP a este fondo de combustibles, de estabilización de los combustibles, con el fin de reducir el precio del balón de gas que, según Osimermin, ya llega hasta los 65 soles. Pero a muchos nos queda la duda de cómo funciona esta medida. En teoría, ¿qué hace el fondo de estabilización? Claro. Primero hay que saludar la preocupación de parte de las autoridades, en este caso, ¿no? Para de alguna manera atenuar los efectos de la evasión brusca del GLP, ¿no? De hace ya pues un par de meses, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el Fondo de Estabilización? Como su nombre lo señala, este es para precisamente estabilizar el precio de los combustibles frente a los vaivenes, a la volatilidad del precio internacional del petróleo, bueno, y en nuestro caso últimamente con relación a estas fluctuaciones del dólar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Fondo de Estabilización permite que el fisco, en este caso, ¿no? El dinero público, pueda aportar en tanto el precio esté más elevado, pero a la vez cuando, digamos, pueda bajar ese precio, entonces el fisco recuperaría, ¿no es cierto? Esa es la intención primigenia. Este fondo está vigente desde el año 2004 ya. Entonces, el año pasado en septiembre retiraron al GLP envasado precisamente de este Fondo de Estabilización de Combustibles. ¿Por qué razón? Porque no tuvo el efecto que se deseaba, y al final la incidencia prácticamente fue desapercibida por los usuarios, no los consumidores. Entonces, pero además, en este caso fue que había una especie de contrabando interno entre lo que se denomina el GLP envasado, o sea, el de los balones, y el GLP a granel, que no estaba en el fondo. Entonces, como no es posible diferenciar en este caso, porque es una molécula similar, es GLP, o sea, propano y butano, entonces, ¿qué pasa? Se estuvo, digamos, comercializando por algunos comerciantes, lógicamente, digamos, no tan escrupulosos, aprovechando este subsidio de parte del fisco, compraban barato y lo vendían caro. Eso en otras palabras. Entonces, Es un el año mercado pasado negro. lo retiraron. ¿Cómo? Es un mercado negro. Se comenzó a producir efectivamente un mercado negro, ¿no es cierto?, que finalmente tomó la decisión, por eso el gobierno el año pasado, en abril, de retirarlo precisamente el GLP del fondo, porque no tenía sentido seguir sufragando por parte del fisco enormes sumas. Y para que tengamos una idea, en todos los combustibles el fisco ha gastado en este caso, con una especie de barril sin fondo, alrededor de 10.000 millones de soles desde el año 2004. Y solamente para el GLP, alrededor, ojo, de 2.700 millones de soles. A eso habría que agregarle lo que los consumidores han tenido que aportar, alrededor de 1.300 millones de soles. Eso es más o menos como historial, pero lo que hay que reconocer en este caso es que hay una preocupación por parte del actual gobierno de cómo solucionar, pero creo que esta vía, ya con la experiencia que se tiene, que como les señalaba, de todos estos años, creo que no es la más adecuada, ¿no? Por más buena intención que se ha tenido, y quizá más bien deberíamos ir por alternativas que también han sido mencionadas por el presidente del Consejo de Ministros en su momento, ¿no? Entonces él mencionó tres rutas, tres vías: una, el Fondo de Estabilización; la otra, la utilización del FICE, un Fondo de Inclusión y Seguridad Energética; y la tercera, en este caso, corresponde a lo que es la renegociación del contrato de camisea, que también lo ha mencionado el primer ministro. Esa es una vía que me parece habría que utilizarla. ¿Por qué razón? En este momento nosotros consumimos el 80% del consumo de GLP en el Perú proviene de camisea, o sea, es una especie de cuasi monopolio el caso de camisea. Entonces, solamente el 20% importamos, y unos, digamos, pequeños volúmenes que lo producen las refinerías locales por el procesamiento de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos aplicando un precio, ¿no es cierto?, que le denominan precio de paridad de importación. Es decir,
estamos simulando como que nosotros importásemos el 100% del GLP que consumimos en el país. Y obviamente esa no es la verdad, no es la realidad, ¿no es cierto? Tan solamente importamos el 20%. Entonces, ¿qué pasa? No podríamos estar pagando los consumidores peruanos, ¿no es cierto?, un GLP que es de producción local, ¿no?, que se ha producido en millones de años en las entrañas de Camisea en el Cusco, ¿no es cierto? Y lógicamente es obvio que no podríamos estar pagando como que lo traemos desde la costa del Golfo en Estados Unidos, no sé, en el Atlántico, atravesamos el canal de Panamá y llegamos al Callao. Todo ese trayecto es lo que justamente hace la diferencia con relación a lo que traemos en forma real, ¿no es cierto?, desde Pisco hasta el Callao, de la planta de Pisco hasta el Callao, que lógicamente es una distancia muchísimo menor que la que se está en este momento aplicando, que está bien, está justificada para los importadores, pero no para el productor cuasi monopólico como es Camisea. Entonces creo que allí es donde, digamos, habría que hacer los ajustes del caso, y me parece que una buena señal ha sido lo que anoche precisamente el ministro de Energía y Minas, en un cortísimo mensaje, ¿no es cierto?, al país, ha anunciado que anoche precisamente, después de todos estos reclamos que se han hecho, el consorcio Camisea se ha acercado al ministerio y ha mostrado, y me parece muy bien lo que ha hecho la empresa, ¿no?, este consorcio. Claro, el acercamiento a Pluspetrol que maneja Camisea. Claro, Ahora, ¿no? Efectivamente. Entonces, que se ha mostrado dispuesta a ver cómo se atenúa la elevación del costo, porque al final me parece, por ejemplo, como acción muy buena, pero también a la vez me parece que, digamos, han reaccionado, porque de lo contrario, si tenemos un productor local con un GLP peruano en este caso, y nos está vendiendo a precio internacional, bueno, mejor sería entonces importar el 100% y se acabó el asunto, entonces no hay problema, pero en este caso no es la realidad. Ahora, en cuanto al precio que se va a reducir, Camisea ha indicado recientemente que serían 13 soles lo que ellos podrían reducir en cuanto al precio del balón de gas. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas ha estimado que serían unos 11 soles la reducción. Pero, ¿en cuánto tiempo podríamos ver los efectos de esta medida y concluir si funcionó o no funcionó y saber el por qué? Bueno, de que si funcionó, tenemos antecedentes históricos que le había contado al inicio, ¿no? Entonces, no ha funcionado en realidad, o muy poco ha funcionado. ¿Por qué razón? Porque las refinerías, y en este caso los importadores y el productor cuasi monopólico que señalábamos, ellos efectivamente, cuando hay un fondo de estabilización, ellos sí en cierta manera están algo controlados por ese fondo, porque las autoridades verifican a cómo están vendiendo, ¿no? Entonces, por esa parte sí se podría en la parte inicial de la cadena. El dilema es después de los productores e importadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una, digamos, muy larga, muy extensa cadena de comercialización, de envasado, en fin. Entonces, esa cadena, lógicamente, como es el precio libre a ese nivel, entonces, lógicamente, lo que van a hacer es simplemente unos trasladar más, otros trasladar menos el costo de que les haya, digamos, representado por parte del productor. Entonces, si el productor ha dicho, yo puedo rebajar hasta 13 soles, ojalá que esos 13 soles se trasladen, en este caso, ¿no es cierto?, al consumidor final. Bueno, esperemos que eso ocurra, lógicamente, con la mejor intención. Por eso decíamos, el gobierno ha, en este caso, sacrificado dineros de la caja fiscal, o está sacrificando, como ha señalado el ministro, 200 millones de soles iniciales, ¿no? Que no sé si esto durará, pues, ¿cuánto? Para 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, el dilema es, ¿qué vamos a hacer durante el próximo año? Ese es el tema, ¿no? ¿De dónde vamos digamos, a sacar más recursos? Prestándonos seguramente. En fin, eso ya lo verá, pues, ¿no? Verán las autoridades. El tema es, digamos, que sí se ha ofrecido, disculpe, si se ha ofrecido el consorcio Camisea, yo pienso que hay que revisar, porque no se puede aplicar. Claro, es fácil subsidiar, porque lógicamente, digamos, con esos 200 millones van a subsidiar, ¿no? Esos 13 soles que usted ha señalado, pero el dilema es, ¿por qué razón nosotros estamos pagando un precio simulando que lo importamos desde la costa del Golfo en el Atlántico de Estados Unidos, ¿no? Precisamente como me comenta, el ministro de Economía ha indicado que el costo total de la medida va a ser de unos 200 millones de soles para este año. Pero, según la Sociedad Peruana de Gas Licuado, el costo sería de 100 millones de soles por mes,
Es decir, si tomamos 100 millones de soles por mes, el costo sería al tiempo que queda de este año, sería prácticamente el doble. ¿Hasta cuánto realmente Así podría implicar la medida? voy por la cifra que usted ha señalado, porque los Sinelmin calculaba 120 millones, entonces estamos dentro de ese rango mensual. Entonces, lógicamente, por eso también le había acotado que 200 millones quizá no vayan a alcanzar ni para 2 meses. Ese es el asunto. Entonces, esta es una situación coyuntural, es cierto, una reacción rápida, saludable, que digamos las autoridades gubernamentales han tomado, pero a la vez lo que justamente la pregunta sería el efecto, y usted ha, digamos, planteado cuánto tiempo, cuándo se traduciría y en cuánto, ¿no? En cuánto en soles. Entonces no sabemos porque va a ser muy variable. Puede hacer de que hay algunos que efectivamente trasladen los 13 soles, haya otros que de repente trasladan 3 soles o hay otros que trasladarán 30 céntimos. Al final, ese sacrificio del fisco podría, digamos, no tener los efectos deseados. Entonces, justamente por eso le decía, Depender de las digamos, embajadas. las otras medidas, ¿no es cierto?, que se han anunciado por parte del primer ministro, el caso del FICE, que está mucho mejor focalizado, ¿no es cierto?, o sea, solamente a los que, digamos, lo necesitan, o el caso de la renegociación del contrato de camisea. Y creo que un buen síntoma ha sido el acercamiento anoche por parte del consorcio al ministerio. Ahora, lo ideal en realidad, al margen del GLP, bueno, que más o menos le he señalado lo que habría que hacer, a eso complementar, quizá más bien poner a disposición de los miles, yo diría decenas de miles de comedores populares o estos comedores, digamos, que se están viendo en los alrededores de las grandes ciudades, ¿no? Más bien allí, por ejemplo, ese sí sería un subsidio directo en este caso, que en lugar de que estén cocinando, como hemos visto todos, con leña hoy día en Lima, ojo, ¿no es cierto? Ya se imagina lo que será en provincias. Entonces, por ejemplo, abastecerlos de balones de GLP, ¿no es cierto? Periódicamente, entonces, que esas podría hacer. Pero la otra, ya digamos, de tipo estructural, y eso que deberíamos acelerar, es el caso de la masificación del gas natural. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ese recurso en forma abundantemente, en volúmenes abundantes. ¿Qué pasa? Que está con un precio regulado. Ese es un tema interesante. Contractualmente está regulado, en consecuencia no va a sufrir los vaivenes que tiene el caso del GLP, pero sobre todo que lo tenemos en abundancia y lo tenemos en camisea. Entonces, eso, por ejemplo, eso nos induciría a que llevemos adelante una política de masificación agresiva del gas natural, de tal manera que estas inversiones, en lugar de ir a un fondo perdido o hundido, o un fondo ciego, prácticamente hay esa pérdida, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, ahorita los 200 millones iniciales, que de repente se van a convertir de acá a un año, pues, en más de 1.000 millones, una cosa de esas. Entonces, más bien, digamos, ese dinero debería más bien derivarse quizá a lo que es de construir la infraestructura, ¿no es cierto?, en este caso tuberías, en fin, para, digamos, mejor distribuir un recurso que lo tenemos en abundancia, que es el gas natural. Ahora, una última consulta respecto de ese fondo. El ministro de Economía también ha indicado que como este es un fondo revolvente, se espera que el monto invertido se recupere. ¿Considera que esto sería posible considerando las proyecciones internacionales? ¿Esto lo impediría? Es muy oportuna su pregunta. Ese es el tema. Como no tenemos una bola de cristal para saber cuál va a ser el comportamiento, en este caso, del petróleo, ¿no es cierto?, del barril de petróleo, el costo en este caso, entonces podría ser que más bien, lejos de bajar, podría más bien incrementarse o en todo caso estabilizarse alrededor de los $70 actuales, ¿no es cierto? Si eso es así, pues entonces jamás va a haber una devolución de fondos hacia el fondo de estabilización. Más bien al contrario, va a ser un fondo de permanente gasto e inversión y fondo hundido, ¿no es cierto? Fondo perdido. Ese es el tema. Entonces, lo dudo que esto vaya a bajar, digamos, a niveles, no sé, de $60, 50 o $40, ¿no es cierto?, más o menos que estuvo el año pasado. Entonces, ese es un dilema porque justamente como después de la pandemia a nivel internacional va a haber una mayor demanda de petróleo, entonces va a haber una reactivación de la economía internacional y esto podría implicar que más o menos se vaya a estabilizar en esos niveles de precios. Entonces,
es un poquito difícil que vaya a bajar mucho. En todo caso, podría bajar pues $10, pero con eso no hemos resuelto el problema y seguiríamos gastando, en este caso, como se señalaba, alrededor de 100 millones de soles mensuales. Entonces, la verdad que ninguna caja fiscal podría soportar, sostenerse en el tiempo. Esa es la preocupación y sobre todo, digamos, habiendo escasos recursos como los que tenemos y que más bien deberían o debieran derivarse hacia la construcción de infraestructura para la distribución del gas natural y no del GLP. Y otra cosa, si me permite rápidamente, quizá también dentro de lo que, digamos, otra alternativa podría ser esta del reparto de cocinas eléctricas de inducción, que justamente las ha sugerido el Ocinermin. Esa sería una mejor inversión precisamente por parte del Estado, ¿no es cierto? Algo que va a quedar, es algo tangible. En cambio, este fondo de estabilización se va a evaporar, al igual como se queme el GLP, pues se va a evaporar fácilmente ese dinero. Entonces, quizá también esa es otra ruta para poder, digamos, hacer uso de estas cocinas eléctricas, porque al final la electricidad resulta siendo más barata, quizá un 50% más barata utilizando esas cocinas, ¿no es cierto?, con relación a lo que es la energía para sustituir al GLP. Esa es otra alternativa. Bien, y hay que precisar por último que esta medida solo aplica para GLP envasado, es decir, balón de gas, no GLP vehicular. Así que esto va a ser un impacto que solamente va a ir a los hogares, no a los conductores. Bien, muchas gracias por sus precisiones. Esto ha sido todo por la edición de hoy. Y para más información pueden ingresar a www.rpp.pe. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la entrevista. Muy buenas tardes.